no solamente hubiera perdido en un determinado momento un cierto volumen de PIB, sino que además hubiera perdido dinámica de crecimiento. Y por lo tanto, que a futuro cada vez nos distanciáramos más de la línea de crecimiento que teníamos previamente a la crisis. Miren ustedes, el Fondo Monetario Internacional hace pocos meses hizo un análisis que yo he intentado llevar al caso de España de una forma muy simple. Se trata de hacer lo siguiente: coger el ritmo de crecimiento histórico que había tenido España en el 2000-2007, es decir, en la época de crecimiento potente, 2000-2007. En esa época, por recordarles a ustedes, España ha crecido a unos ritmos medios del casi el 3,5%, el 3,4% anual acumulativo en términos de PIB, y ha crecido al 4% en términos de empleo. Recuerden ustedes esto porque también hay que recordarlo a todo el mundo. 3,4 de PIB, 4% de empleo. O sea, el empleo más que el PIB. O sea, pérdida de productividad. Con pérdida de productividad crecíamos, o dicho de otra forma, hacíamos un milagro, que era conseguir crecer y encima de crecer y crecer mucho, encima generar empleo. Pues bien, si uno coge y aplica esas tasas de lo que hubiera ocurrido al futuro, está la línea de puntos. Esa línea de puntos sería, digamos, la línea tendencial, la tendencial del gráfico anterior de la Comunidad Europea, pero ahora ya referida a España. Esa sería la línea. Y si al año 2015, me he parado aquí en el 2015, después haré otras referencias del 2020, si en el 2015 a eso le hacemos igual a 100 y lo comparamos con cómo se piensa que va a evolucionar el PIB real, cómo se piensa, se pueden utilizar predicciones de diferentes fuentes, pero en líneas generales salen más o menos lo mismo, con las predicciones habituales, uno llega a la conclusión de que aproximadamente en el año 2015 España estará en el 80% de lo que hubiera estado si hubiera continuado al ritmo correspondiente. Pueden ustedes decir, bueno, pero es que eso tampoco tiene tanto interés. Aquello era un crecimiento desaforado, insostenible, que ya se ha visto que nos llevaba a la locura y por lo tanto, claro que no se va a poner. ¿Cómo se va a poder hacer eso? Sí, pero tengan ustedes en cuenta que muchos de los cálculos que las empresas y que los gobiernos autónomos y que la administración central y que todos hemos hecho era un poco extrapolar el futuro al pasado, del pasado, porque es muy normal. Es decir, cuando una empresa, su ritmo de crecimiento ha sido del 15% durante los 5 últimos años, pues cuando plantea su futuro es normal que diga, bueno, vamos a ver qué ocurre si me preparo para los próximos años, que va a seguir creciendo el 15%. Después no crece y tiene que reajustarse. Esto es importante porque significa, evidentemente, que estamos en una posición de reajuste. Es decir, estamos en una posición en que da la impresión, si se cumplen las expectativas, y después hablaré de ello, que se están manejando a nivel internacional, estos datos están hechos utilizando concretamente una publicación que las personas que se dedican a estas cuestiones de tipo técnico conocerán, que se llama Consensus Forecast, que es una organización internacional que une predicciones de muchas instituciones del mundo entero en diferentes países, tanto de dentro del país como internacionales para el país, y también de un pool de predictores que tiene The Economist. Evidentemente los predictores se equivocan, nos equivocamos permanentemente, nos tenemos que readaptar permanentemente, forma parte de la profesión, pero no hay duda ninguna de que es una forma de medir las expectativas. Bueno, pues de acuerdo con las expectativas actuales de la mayor parte de las personas, de las instituciones, España llegaría a una situación dentro de unos años del orden del 80% de lo que hubiera estado si se hubiera seguido el ritmo. Por lo tanto, tenemos que pensar que ha cambiado la situación. Pero el tema todavía es mucho más duro si lo hacemos los mismos cálculos en términos de empleo. En términos de empleo, podemos estar hablando ya del 70% de la situación en la que nos encontraríamos en el año 2015 respecto al empleo que hubiéramos tenido. Claro, también el empleo, digamos, ha cambiado. También es verdad que no se podía seguir a los ritmos que estábamos siguiendo, ni se podían mantener productividades negativas, ni además era posible mantener ritmos de entrada de inmigrantes tal como lo teníamos. Todo eso es verdad. Bueno, pero también es verdad que muchas de las bases de la economía española estaban hechas con ese tipo de evolución.
Bueno, pues seamos conscientes de que ha cambiado radicalmente, es decir, que es que no tiene nada que ver la situación en la que vamos a estar con los cálculos que podíamos haber hecho hace unos años de cómo estar. Me parece que eso es absolutamente fundamental para entender el tema. ¿Cómo se puede resumir todo eso? Pues miren ustedes, sin entrar en demasiados cálculos y sin entrar en demasiados líos, decirles lo siguiente. Ustedes saben que en el periodo 2000-2007, que es el cuadrado ese el rectángulo de la izquierda, pues en promedio en 2000-2007 se han generado 700.000 puestos de trabajo por año. Ha habido algún año que se ha superado el 1.000.000 de puestos de trabajo, nuevos, añadidos, generar nuevos puestos de trabajo, 700.000, 1.000.000. Bueno, pueden ustedes también comprobar que más o menos en el periodo del 2008 al 2012, incluyendo datos reales y predicciones, reales del 2008-2009 y primer trimestre del 2010, y elaborando un poco la que puede ser la evolución para el 2011 y 2012, podemos estar hablando de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 250.000 puestos de trabajo en promedio anual. 250.000. Nosotros hemos hecho una revisión últimamente de predicciones, las habíamos hecho las anteriores en el mes de abril. En el mes de junio hemos tenido que volver a hacer una revisión de predicciones y esta cifra habría que aumentarla un poco. Se van a perder más de 250.000 de promedio en esos años. Pero lo importante es qué es lo que se espera que ocurra en los próximos años. En los próximos años pues se puede pensar en promedio en 300.000 puestos de trabajo, si se es optimista. Si no, pues 250.000 puestos de trabajo serían los que se pueden obtener. Es decir, que pasaremos de ritmos de creación, recuerda usted lo que decía al principio, del orden del 4% de crecimiento de la población ocupada en el periodo, digamos, expansivo, a ritmos de crecimiento del 1 o 1,5%. La última predicción del mes de junio, sacada hace 3 días o 4 días, de Consensus es el 1,6% de crecimiento. 1,6 respecto a 4. Es decir, el ritmo de crecimiento del empleo da la impresión de que va a crecer de una forma absolutamente muy diferente. Bueno, sin entrar en detalle, porque además con muy buen acierto me han dado la hora, me han dicho que 3 minutos y no quiero pasarme. He hecho los cálculos simplemente haciendo unas referencias de futuro relativamente entendibles. Si la tasa de empleo en España, que en este momento está en el orden del 60%, es decir, el 60% de las personas que están entre 16 y 64 años están empleadas, de las personas entre 16 y 64 años, quitemos ya los muy mayores y quitemos ya los niños, pero bueno, de las 16 y 64 años, el 60%, el 59,1% datos del primer trimestre del año 2010. Pues debe llevar, dentro de unos años, para el 2020 más o menos, debe acercarse al 70%. Pueden ustedes decir, hombre, es que eso es una burrada, encima vamos a trabajar más. Bueno, la Unión Europea se ha fijado como meta el 75% en promedio. Pues hombre, el 70 no está mal, no es que sea ningún disparate. Con ese 70%, a pesar de ello, la previsión sería que en el año 2020 tuviéramos una tasa de paro del orden del 7%. Bueno, si un paro friccional entendible sería del 3, del 4, del 5%, el 7% no está mal, sería un buen objetivo, pero bueno, todavía tendríamos paro. Bueno, pues eso exige generar 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos años. Si ustedes calculan lo que supone por año, pues por año aproximadamente necesitamos crear 450.000 puestos de trabajo, de ese orden, para poder llegar a esa situación, 450.000. Y antes he dicho que se van a generar del orden de 250, ese orden, ¿no? 200, 250. O sea, hay un déficit tremendo. Y aquí hay una cosa que a mí me parece absolutamente fundamental. Yo que me he dedicado a la predicción toda mi vida, pues me parece que es un mandato absolutamente clave. Y es la predicción no está hecha para cumplirse, está hecha para no cumplirse cuando no se puede aceptar. Yo creo que esto es absolutamente inaceptable. El país no puede aguantar una cosa de ese tipo. Es imposible. O sea, tenemos un problema
angustioso, profundo, terrible, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, que es el problema del empleo. Yo diría por encima y condicionando absolutamente todo el tema de la evolución económica.